Estimados participantes, bienvenidos al módulo número 2 titulado Higiene Ocupacional 1, Evaluación y Control de Agentes Químicos en el Aire. Este módulo está basado del curso Evaluación y Control de Agentes Químicos de la Maestría de Higiene Ocupacional de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. En este módulo abordaremos las siguientes secciones: agentes químicos en el aire, estrategias de monitoreo ocupacional en agentes químicos en el aire, uso de un tren de muestreo para partículas respirables e inhalables, cálculos de límites de exposición ocupacional y finalmente ejercicios resueltos sobre air sampling. Estimado participante, podríamos empezar comentando que ciertos autores mencionan que la seguridad y salud en el trabajo estaría conformado por un conjunto de disciplinas. Una de ellas es justamente la higiene ocupacional o también llamada higiene industrial. Y de manera personal puedo decirles que es una de mis disciplinas favoritas porque, a diferencia quizás de la seguridad industrial, donde a veces está inmersa la subjetividad, por ejemplo, al momento de determinar el nivel de probabilidad y severidad en una matriz I per C, estos criterios podrían diferir de un segundo especialista. Se genera esa inexactitud, pero miren que en la higiene industrial se van a aplicar fórmulas matemáticas y el resultado obtenido de manera diligente no puede ser cuestionado. La higiene industrial posee equipos, instrumentos de monitoreo ocupacional que serían, nuestras herramientas de trabajo. Por eso que nuestros amigos de la AIA, la American Industrial Hygiene Association, nos mencionan que la higiene industrial es la ciencia y arte dedicadas al reconocimiento, es decir, por sus características, por su composición, por el diámetro de esa partícula, sobre el efecto que ocasionará en mis trabajadores, yo voy a reconocer o identificar ese agente químico en el aire. Luego dice evaluación, porque yo voy a evaluar los niveles de concentración de ese agente químico que existe en el aire, en el ambiente de trabajo, y así saber si esta concentración podría ser o no perjudicial al trabajador o trabajadores. Por eso que luego nos dice y control, porque voy a aplicar controles justamente, para eliminar o reducir esta concentración perjudicial a través de distintas estrategias, que podrían ser desde el uso de equipos de protección personal hasta un sistema de ventilación o simplemente reducir el tiempo de exposición. Entonces, nuevamente, la higiene industrial es la ciencia y arte dedicadas al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. Y miremos aquí la figura 3.3 titulada Ramas de la higiene industrial, extraída del libro Técnicas para la prevención de riesgos laborales, escrito por el autor Antonio Creus Solé. Nos menciona justamente que la higiene industrial estaría conformada por la higiene teórica, higiene de campo, higiene analítica e higiene operativa. Cuando nosotros escuchamos el término higiene teórica, básicamente, es cuando se van a utilizar técnicas de laboratorio. Se van a realizar quizás experimentos con animalitos, como por ejemplo roedores, para saber cómo un determinado agente químico puede reaccionar en ellos. Aquí hablamos de toxicidad aguda, mutagenicidad, carcinogenicidad, etc. Entonces, esta información obtenida en laboratorio nos dirá: cuando este animalito tuvo contacto con ese agente químico, ocurrió esto, esto y el otro. Entonces, establezcamos valores de referencia. Esto será lo mínimo que puede exponerse porque hemos visto
que no ha tenido un daño inminente. Pero ojo, en este otro caso se pudo observar un daño perjudicial al roedor. Entonces establezcamos un valor que en ningún momento debe ser superado. Por eso, estimado participante, que toda esta información de la higiene teórica aterriza en un documento llamado TLB and Bells del ACGIH, valores límites umbrales para sustancias químicas, en donde Perú lo ha tomado como referencia. En lo que respecta a la higiene de campo, aquí se van a utilizar ciertos instrumentos como la encuesta higiénica, se van a tomar cierta data en campo, como la actividad de la empresa, la cantidad de trabajadores expuestos, qué tipo de proceso productivo se realiza en la empresa, las condiciones de las instalaciones, tiempo y periodicidad de la exposición, tipos de contaminantes, etc. Por eso que en esta etapa se requiere la información que nos va a dar esa propia empresa, ¿no? Que nos va a dar los propios trabajadores. Higiene analítica. Aquí, como ya tengo identificado mi agente químico en el aire, sé cuáles son sus valores umbrales, yo procederé a tomar una muestra, lo analizaré cualitativa y cuantitativamente y finalmente determinaré si existe o no riesgo higiénico. Y finalmente, la higiene operativa. Aquí se van a aplicar controles como un sistema de ventilación, la incorporación de equipos de protección personal, reducción de la exposición, etc. Por eso que aquí se dice que tiene como finalidad reducir el grado de contaminación del ambiente de trabajo hasta los niveles admisibles o tolerables fijados por la higiene teórica. El AIA, The American Industrial Hygiene Association, nos mencionan que los profesionales conocidos como higienistas industriales practican la ciencia de anticipar y reconocer los peligros. Miren que aquí se piensa mucho en la prevención, en anticipar. Luego nos menciona evaluar esta exposición para luego controlar y confirmar la protección contra condiciones peligrosas en el lugar de trabajo que pueden causar lesiones o enfermedades a los trabajadores. Y miren que nos menciona que a través de un ciclo de mejora continua de planificación, realización, verificación y actuación, los profesionales de higiene ocupacional se aseguran de que los lugares de trabajo sean saludables y seguros. Entonces miremos aquí esta secuencia: anticipar y reconocer los peligros. Seguido, evaluar las exposiciones. Y finalmente, controle y confirme la protección contra riesgos. Acá abajito dice constante comunicación, mejora continua. Luego tenemos el famoso Risk Assessment, ¿no? Evaluación de riesgos. Miren que todo este bloque naranja nos dice información sobre la exposición, evaluación del peligro, identificar y definir la relación dosis-respuesta y los criterios de peligro, límites de exposición ocupacional, notaciones de piel, denominados también perfiles de notación de la piel. Aquí significa que existirá información acerca de todos los datos relevantes utilizados para determinar los peligros asociados con las exposiciones de la piel. Y finalmente, agrupación de los peligros. Todo este bloque verde nos menciona lo siguiente: información sobre los peligros, evaluación de la exposición, recopile toda la información de exposición relevante y confiable para la evaluación y el refinamiento de los criterios de peligro. Aquí tenemos la caracterización del riesgo para combinaciones realistas de peligros y exposiciones. Y finalmente tenemos la gestión de riesgos, ¿no? Compuesto por compromiso de liderazgo, jerarquía de controles y confirmación de cumplimiento y protección. En el libro Higiene Industrial, referencia y guía de estudio en su cuarta edición del AIA, nos menciona que el siguiente gráfico representa la estrategia de evaluación de exposición del AIA. Tenemos aquí la caracterización básica y miren que este rectángulo estaría compuesto por
la información del lugar de trabajo, aquí tenemos la información de la fuerza laboral y la información del agente ambiental. Luego tenemos acá abajo en este rectángulo que dice establecer grupos de exposición similar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a agrupar a los trabajadores que realizan las mismas actividades de trabajo, la misma frecuencia con la que realizan la tarea, los mismos equipos y materiales, etc. Una vez identificado este grupo de exposición similar, acá abajo nos dice definir el perfil de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Lo podríamos definir como la magnitud y variabilidad de la exposición para un grupo de exposición similar. Es decir, es cuando se desarrollará un perfil de exposición que identifica los receptores y las vías de exposición, describe la intensidad de la exposición, proporciona información sobre el alcance espacial y temporal de la exposición y presenta una conclusión sobre la probabilidad de que ocurra la exposición. Por ello, una vez definido este perfil de exposición, debemos compararlos con los OLS, que por sus siglas en inglés significan los valores límites de exposición ocupacional, para finalmente aceptarlo, o catalogarlo como incierto, o no aceptarlo. En lo que respecta a la exposición incierta, nos menciona que es aquella condición en la que no se puede determinar la aceptabilidad de una exposición debido a la falta de toxicidad de la exposición u otra información relevante. Es por ello que aquí podríamos recopilar más información, para estar seguros de una decisión. Entonces recordemos que todo esto engloba a lo que se denomina evaluación de la exposición. Aquí tenemos un concepto importante y es lo referido a la zona de respiración, que vendría a ser la semiesfera de 0,3 metros de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador. Para que tengan una idea más próxima de 0,3 metros, vendría a ser una regla de 30 centímetros, Y es en esa zona donde justamente el trabajador va a inhalar esa partícula que por su tamaño expresado en micras, podría ser de fracción inhalable, torácica o de fracción respirable. Esta gráfica nos demuestra la interacción entre un foco, medio y receptor. Se entiende que en esta gráfica que el receptor sería el trabajador y como su nombre lo dice, recepcionará ese agente químico en el aire, ingresando por las vías respiratorias o podría ser también por la boca. Se entiende que en esta gráfica el trabajador no tendría ningún equipo de protección personal. También es importante saber que existen factores que influyen en lo referido al riesgo higiénico, como naturaleza del contaminante, es decir, de sus características físico-químicas y tóxicas, vías de entrada, tiempo de exposición, concentración del contaminante, susceptibilidad individual y del entorno, por ejemplo, edad, sexo, estado de salud previo, hábitos, higiene personal, entre otros. Es decir, existirán un conjunto de elementos o criterios en el cual este agente químico podría reaccionar indistintamente en un trabajador. Antes de entender cómo ciertos contaminantes químicos en el aire pueden afectar nuestro organismo, es importante entender cómo funciona nuestro sistema respiratorio. A continuación, veamos el siguiente video. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet.
They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Breathe in, breathe out. With every breath, the body is replenished and cleansed, a process made possible by two of the body's most important and delicate organs. The lungs are two major components of the respiratory system. Soft, light, and elastic, these organs are primed for taking in and filling up with air. Each lung is subdivided into compartments called lobes. The right lung has 3, and the left lung, which is slightly smaller to accommodate the positioning of the heart, has 2. This compartmentalization provides a fail-safe for the lungs, so that if one lobe is damaged, the 4 other lobes may remain intact and able to function. The lobes are also connected to separate branches called bronchi of the trachea, which delivers air from the nose and mouth. These branches provide the lobes independent supplies of air. Within each lobe, the bronchi split off into numerous smaller offshoots that end in air sacs. Known as alveoli, these sacs are responsible for a crucial exchange of air. When a person inhales, oxygen fills the alveoli. The alveolar walls, which contain countless capillaries, are so thin that the oxygen inhaled can pass through them and be absorbed by blood cells within the capillaries. A similar transaction occurs in the opposite direction. Carbon dioxide waste transported in the bloodstream can pass through the alveolar walls. From there, they are expelled with every exhalation. This exchange of gases, known as respiration, is what gives the respiratory system its name. Because of their intake of air, the lungs are constantly exposed to the elements, and sometimes fall victim to them. Lung conditions may develop, such as emphysema, which, for some, is caused by the inhalation of tobacco smoke, and pneumonia, which can be caused by the inhalation of infectious organisms. Altogether, these and other lung diseases are the 4th leading cause of death in the United States. The lungs are delicate organs, but despite their vulnerability, their anatomical design allows them to stay strong and play a vital role in fueling the body. Ahora tenemos que recordar que de las 5 posibles vías, la más importante para la mayoría de los contaminantes químicos es la vía respiratoria. ¿Cuáles serían las otras vías, ingeniero? Vía dérmica, vía digestiva, vía parenteral y vía ocular. Entonces, los puntos de entrada son la nariz y la boca. Y una vez inhalados, estas podrían entrar a zonas del sistema respiratorio como son la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Y miren que todo esto va a depender del tamaño de la partícula expresada en micras. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, más fácilmente podrá llegar al interior de los alvéolos pulmonares. De la misma manera que cuanto menor sea su solubilidad en el agua, mayores posibilidades tendrá de llegar al interior de los pulmones. Una vez en el interior de los alvéolos pulmonares, los contaminantes químicos pueden pasar a la sangre y ser llevados a cualquier parte del organismo. Entonces, en lo referido a contaminantes químicos, estos pueden dividirse en aerosoles, vapores y gases. En lo que respecta a aerosoles, líquidos y sólidos, en líquidos vamos a encontrar nieblas y en sólidos humos, polvos y fibras. Entonces, miren, estimados participantes, que un contaminante químico en lo referido a su efecto tóxico podrían clasificarse en irritantes, asfixiantes, narcóticos, neumoconióticos,
tóxicos sistémicos, alergenos, carcinógenos, teratógenos y mutágenos. Entonces es importante saber esta clasificación porque nos podrían decir ese contaminante químico ha sido clasificado como neumoconióticos. Entonces ya tendríamos que ir pensando que el órgano involucrado sería los pulmones. O podrían decirnos que ese contaminante químico es del tipo mutágeno. Entonces podría pensar que existe un peligro inminente, ¿no? Ya que afectaría el material genético, provocando alteraciones hereditarias, o podrían decirme que son del tipo asfixiante, como el monóxido de carbono, que si se encuentra a más de 5.000 partes por millón, podría generar la muerte en aproximadamente 2 a 15 minutos después de haberlo inhalado. Por eso que algunos lo denominan el asesino silencioso, porque este gas no tiene olor, color. Yo puedo estar inhalándolo y no me estoy dando cuenta de las altas concentraciones de monóxido de carbono que se encuentra en el ambiente laboral. Y miren aquí un poco de historia. Resulta que durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, al agente naranja se le conoció como un defoliante químico utilizado extensamente por la Fuerza Aérea Americana entre 1962 y 1971 durante la guerra de Vietnam. Entonces recuerden que lamentablemente, ¿no?, en una guerra los civiles también se ven perjudicados y ustedes van a ver más adelante cómo este agente naranja producía malformaciones en niños recién nacidos, ¿no?, como otros efectos perjudiciales en la salud en todo aquel que lo inhalaba. Mi primera hija nació con un defecto cardíaco llamado tetralogía de Fallot. Une maladie qui s'appelle tétralogie de Fallot. Et bien sûr, elle ne pouvait pas survivre. Y por supuesto no sobrevivió. Me dejó cuando solo tenía 17 meses. Mi primera hija. Siempre me he culpado de ser una mala madre porque no supe protegerla. Pour ne pouvoir protéger son enfant. Tran Tonga perdió a su hija por una enfermedad causada por el agente naranja durante la guerra de Vietnam. En los años 60 y 70, las tropas estadounidenses rociaron 40 millones de litros del herbicida altamente tóxico sobre Vietnam. El objetivo era desfoliar la selva para evitar que el enemigo se escondiera, además de destruir sus cultivos. Tran Tonga era profesora y periodista. Durante la guerra estuvo siguiendo a la resistencia comunista. Vi un avión dando vueltas. Cuando se fue, dejó una especie de nube blanca que descendió muy rápidamente sobre el lugar en el que me encontraba. Me cubrió y me empapó con una especie de líquido, un líquido pegajoso. Me estaba asfixiando. La activista de 79 años vive en un suburbio de París y ha llevado a los tribunales a las empresas que produjeron el agente naranja. 14 gigantes químicos, entre ellos la multinacional estadounidense Dow Chemical y Monsanto, ahora propiedad de la alemana Bayer. Si no levanto yo este caso, la tragedia que rodea a la agente naranja quedará enterrada en el polvo del pasado, será olvidada. Aunque haya habido unos 4 millones de víctimas en Vietnam. Hasta ahora solo se indemnizó a militares. Generaciones enteras de civiles vietnamitas tendrán que seguir esperando después de que la justicia francesa desestimara la demanda de esta activista que luchará hasta el final. Y como hemos visto anteriormente, la medida que se utiliza para estas sustancias químicas son las micras. Aquí en esta imagen podríamos tener una idea más clara de cuánto podría representar una micra. Miren aquí que una bacteria estaría entre 1 y 3 micras,
una partícula de humo entre 0.4 y 0.7 micras, partícula en suspensión 2.5 micras, y si quisiéramos hacer una relación de cuánto representa esta cantidad, miren que el pelo humano tiene un tamaño entre 50 a 180 micras. Aquí tenemos otra imagen de ejemplos de órganos y tejidos que pueden resultar afectados por determinados contaminantes químicos. El cerebro puede verse afectado por el plomo, mercurio y sus compuestos. Los pulmones por el amoníaco, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, el hígado por hidrocarburos clorados, entre otros. Miren este dato interesante que en el transcurso de un día de trabajo de 8 horas, ingresan y salen más de 2.800 litros de aire desde los pulmones. Entonces tenemos que el ingreso de aire podría ser por los orificios de nuestras fosas nasales o simplemente por nuestra boca. Salvo, ¿no?, en el caso de una persona que nada, ¿no?, que usualmente el aire lo toma por la boca y cuando estoy dentro del agua lo expulso por la nariz. Esto es para saber que el aire puede entrar tanto por la nariz o por la boca, pero ocurre que el aire que respiramos podría existir la presencia de gases, vapores, humos, entre otros. Simplemente podríamos inhalarlo y esto podría llegar hasta nuestros alvéolos. Pero ocurre que estos elementos particulados tienen una medida específica en la escala de micras y durante ese viaje, entre comillas, o ruta desde que ingresa a nuestras vías respiratorias y de acuerdo a su tamaño, se va a quedar en algún punto de nuestro organismo. Entonces, imaginemos que este es un trabajador. Él va a estar inhalando el aire que se encuentra en su ambiente de trabajo y miren que ciertas partículas expresadas en micras podrían ingresar y depositarse en estos vellitos. Son más pequeños y se depositan quizás en esta mucosidad. Son más pequeños y empiezan a viajar y se depositan en la zona alveolar pulmonar. Miren aquí que partículas inhalables o totales miden menos de 100 micras. Partículas torácicas o de fracción torácica miden menos de 10 micras y partículas respirables miden menos de 2.5 micras. Para razones de este módulo, en lo que respecta al monitoreo ocupacional, que lo veremos en la siguiente sección, nos enfocaremos solo a polvo respirable y a polvo inhalable. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda una mejor representación gráfica de la zona inhalable, ¿no?, que sería el color amarillo, la zona torácica color celeste y la respirable color rosada. También tenemos en la imagen del lado derecho, tenemos que el polvo inhalable podríamos referirnos al polvo de madera, el polvo respirable podríamos referirnos a humos de soldadura, polvo de sílice y asbesto. Luego aquí abajo tenemos las enfermedades producidas por el polvo inhalable, ¿no? Acné, dermatitis, cáncer de piel. Y acá abajo nos muestra las enfermedades producidas cuando se va a inhalar ese polvo respirable, que sería el asma, asbestosis, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y silicosis. Entonces miren, estimados participantes, que estas partículas por su tamaño sí podríamos definirlo como un peligro, ¿no?, porque tienen ese potencial de causar una enfermedad. Aquí tenemos más información tomada del autor Ortega Salazar en el año 2017, en donde en la ilustración 2, clasificación de enfermedades respiratorias pulmonares según el tipo de partícula inhalada. Por ejemplo, la exposición a gases y vapores podrían ocasionar asma ocupacional e irritación. En lo referido a la inhalación de material particulado orgánico, podría producir asma ocupacional por hipersensibilidad y también neumonitis por hipersensibilidad. En lo referido a la inhalación de material particulado inorgánico, podría generar neumonitis aguda y fibrosis pulmonar.
El gráfico siguiente muestra la probabilidad de que una partícula de un diámetro aerodinámico específico penetre en las diferentes partes del sistema respiratorio humano. Miren que en el eje horizontal tenemos el diámetro aerodinámico expresado en micras y en efecto, como vimos anteriormente, partículas de fracción respirable estarían en el rango entre 100 a 30 micras, partículas de la fracción torácica menores a 30 micras y partículas de la fracción respirables menores a 10 micras. Encontramos también que otras fuentes consideran que la fracción respirable son partículas menores a 4 y 2.5 micras. Por ejemplo, miren que según el convenio sobre polvo respirable, existe un 50% de posibilidades o una probabilidad del 0,5 de que una partícula de 4 micras de diámetro aerodinámico penetre en la región alveolar pulmonar, así como también existe un 30% de posibilidades, probabilidad del 0,3, de que una partícula de 5 micras de diámetro aerodinámico penetre en esta región del pulmón. En ese sentido, cabe indicar la importancia que tiene el tamaño de la partícula, debiendo de tenerse en cuenta que es posible encontrar partículas que pueden alcanzar los alvéolos pulmonares tanto en el ámbito laboral como en el medio ambiente. Y miren aquí un dato interesante, en la minería del carbón, la sobreexposición al polvo respirable del carbón de las minas pueden causar la neumoconiosis de los mineros de carbón, y justamente la neumoconiosis de los mineros de carbón también se le conoce como enfermedad del pulmón negro, que puede ser discapacitante y mortal en su forma más grave. Los mineros pueden además exponerse a altos niveles de polvo respirable de sílice, que puede causar silicosis, que es otra enfermedad de los pulmones discapacitante y potencialmente mortal. Una vez que una persona contrae una de estas dos enfermedades, simplemente no hay una cura, La meta, por lo tanto, es, podría ser limitar la exposición de los trabajadores al polvo respirable para prevenir estas enfermedades. Debido a que el polvo respirable no se puede ver a simple vista, los operadores deben confiar en la tecnología, en nosotros, en los higienistas, en los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para poder saber detectar su presencia en el lugar de trabajo y reducir la exposición de los trabajadores. Entonces, ¿qué método usamos para polvo respirable? La respuesta es NIOSH 0600 para polvo respirable. Entonces, si no se sabe exactamente qué se está muestreando, se puede comenzar con la NIOSH 0600. Esto lo veremos en la sección siguiente, Para polvo inhalable podríamos usar la NIOSH 0500. Entonces, en esta tabla tenemos los diferentes tipos de polvo, Polvo de carbón, efecto principal, neumoconiosis del minero del carbón. El órgano diana, el órgano que va a ser afectado, son los pulmones, región de intercambio de gases, alvéolos. Fracción de interés, fracción respirable. Amianto, efecto principal, asbestosis, cáncer de pulmón, mesotelioma. Órgano diana afectado, pulmones, región bronquial y de intercambio de gases. Fracción de interés, fracción torácica y respirable. Manganeso, efecto principal, intoxicación sistemática, sangre y sistema nervioso central, órgano diana, a través del sistema respiratorio al torrente sanguíneo, y fracción de interés, fracción inhalable. Polvo de madera, efecto principal, algunas maderas duras causan cáncer nasal, órgano diana afectado, vías respiratorias nasales, y pertenece a la fracción inhalable. Polvo de algodón, efecto principal, visinosis, enfermedad obstructiva del pulmón, órgano diana afectado, pulmones, fracción de interés, fracción torácica. Entonces, por ejemplo, si un trabajador se expone a polvo de madera, esta fracción de interés sería fracción inhalable. Entonces, para saber si esta exposición de este polvo podría ser perjudicial para mi trabajador, tendría que realizar un monitoreo ocupacional teniendo como guía la NIOSH 0500.
And I feel it to be my duty to make this report available to the working people of the United States and to their employers. This report shows how silicosis occurs, where it occurs, and what the disease is. The report emphasizes that these control measures, if conscientiously adopted and applied, that silicosis can be prevented. When I first seen Frances Perkins' video, I was just outraged that in 1938, 60 experts spent just a year to figure it out and to really make it simple. Turn the water on or turn the vac on. My dad was a sandblaster for several years in his late 20s. Shortly after that, he became short of breath. We didn't know what it was. He had a couple collapsed lungs, and then finally the diagnosis came, it was silicosis. It took about 5 years to kill him, and we got to watch. The toughest thing was watching him come home when he couldn't work no more, and literally fell on the ground and cried. He said, "I can't do it no more." So the impact is huge. You know, anyone that's ever lost anyone knows exactly what I'm talking about, whether it's cancer or a sudden fall. But watching a loved one suffer is a real human toll. They didn't know then, and most people don't know now about the hazards of working around silica, dry grinding and cutting and polishing material that produces silica dust. The modern workforce can work safer. The silica standard can save lives. It will save lives. And frankly, it's going to save a lot of money. If over 50,000 people are dying every year from diseases they contract at work, some of them silica, imagine the cost. It's time to get the word out and let them know about this. Bien, estimado participante, hemos llegado a la parte final de este primer módulo y esperemos nos haya ayudado a entender la teoría de los agentes químicos en el aire. Muchas gracias.